Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Hoy es día 20 de junio del 2014, es día viernes. Mi nombre es Miguel Ángel Carrillo Andrade y este es un video de examen de la segunda unidad presentado al maestro Iván Chenowet de la materia Programación de Aplicaciones. Mi grupo es el 9-1 de la carrera de Tecnologías, Ingeniería en Tecnologías de la Información de la Universidad Tecnológica de Hermosillo. Bueno, a continuación vamos a pasar a leer textualmente el problema a resolver. Número 1, basado en el problema a resolver número 8 y número 3 de la www.phpya.com.ar/POO. La clase menú con los métodos. Primeramente, cargar opción, título, color fondo, color fuente. Agregar una opción, diagonal, hiperenlace a la tabla. Desplegar vertical, despliega horizontalmente de las opciones, diagonal celdas. Aquí hay un error, debería ser desplegar vertical. Esta parte. Y dice desplegar horizontal, despliega vertical, aquí está volteado, una vez más. Las opciones, celdas, así como la figura de mostrar, ahorita la vamos a ver más abajo. Disable header, deshabilitará el display header. Disable footer, deshabilitará el display footer. Alinear tabla, alinear la tabla con el parámetro P, izquierda, derecha o centro. Borde, tabla, cambie el borde de la tabla con un parámetro P numérico. Get total opciones, retorna el total de opciones de la tabla. Disable celda, una opción, deshabilita la celda con una opción. Dice que vamos a hacer una clase celda con los métodos de alinear opción, alinea la celda con el parámetro P, izquierda, derecha o centro. Disable option, deshabilitar el hiperenlace con la opción y mostrar solo el título. Usando la herramienta para realizar los diagramas de clase, implementando y probando la funcionalidad. A continuación se muestra un ejemplo del resultado de las modificaciones. Aquí lo vemos abajo. Es más o menos así como va a quedar nuestro programa. Cuenta con un encabezado que es este que está acá. Este es el encabezado del examen 3 de la PO. Va a contar con un menú donde se despliegan dos tablas, una de manera horizontal, una de manera vertical, son con los mismos datos, tienen sus respectivos hiperenlaces. Vamos a probar que funcionen. Tenemos un pie de página y tenemos un contador de opciones que son las que están en las tablas. A continuación vamos a ver lo que es el diagrama de clases, que nos va a permitir entender un poco mejor qué es lo que hace nuestro código. Para hacer este diagrama utilizamos este programa que se llama Argo UML, con el cual pudimos exportar a modo imagen lo que es el diagrama. Aquí lo tenemos. Bueno, primeramente tenemos por acá la clase principal, que es la clase página. Se compone de la cabecera, de un menú y del pie. Son sus atributos. Acá tenemos lo que son los métodos. Primeramente, el método constructor, página, que se compone de dos parámetros, el parámetro texto 1 y texto 2. Tenemos acá el método insertar dato menú, también con sus parámetros, que es enlace, título, color de fuente, color de fondo y alineación. Tenemos el método disable header, que es el que nos va a deshabilitar el encabezado. Tenemos el método disable footer, que es el que nos va a deshabilitar el pie de página, y el método graficar. Bueno, de este lado tenemos otras dos clases, la clase de cabecera
y la clase pie, las dos aquí con sus atributos, título y con sus métodos, método constructor, cabecera, método constructor, pie. Cuando creamos un objeto de tipo página, aquí pedimos los parámetros texto 1, texto 2. Texto 1 es el que se va a ir a la cabecera y el texto 2 es el que se va a ir acá al pie de página. De este lado pues tenemos otras tres clases, la clase menú, la clase celda y la clase tabla. Aquí en la clase menú pues vemos sus atributos, lo mismo, y sus métodos, el cargar opción con sus parámetros, enlace, título, color de fuente, color de fondo, alineación, que son los que vienen de acá, de la clase página. Tenemos el método mostrar horizontal, que nos muestra la tabla de manera horizontal. Mostrar vertical, que es la que nos muestra la tabla de manera vertical. Total opciones, que este nos hace un conteo del número de enlaces que tiene nuestra página, y el método gráfica por este lado. Bueno, finalmente vamos a revisar lo que es el código, eh, tal cual lo vimos en el diagrama de clases. Primeramente tenemos la clase página, aquí lo vemos con sus atributos, con su método constructor. Ya sabemos que le mandamos dos parámetros, texto 1, texto 2. Texto 1 es el que va al encabezado y texto 2 es el que va al pie de página. Tenemos el método insertar dato menú, que es el que nos va a construir las tablas. Tenemos el método disable header, que es para que nos borre el encabezado, ya lo dijimos. Y se lleva a cabo mandándole un parámetro vacío, en blanco, a la clase cabecera, que es la que nos hace desaparecer el encabezado. El método disable footer, pues es el que desaparece el pie de página. Lo hacemos de la misma manera, mandando un espacio en blanco, la clase pie, y es el que desaparece nuestro pie de página. Tenemos también el método graficar. Acá arriba tenemos la clase pie, tenemos la clase cabecera. Por acá tenemos, dentro de la clase menú, tenemos el método total opciones, que es uno de los requisitos del problema. Imprimimos un texto, el total de opciones de la tabla es 2 puntos, y le pedimos que nos imprima el conteo de los enlaces. Acá lo vemos dentro de la clase menú. Tenemos la clase tabla, lo mismo, con sus atributos, sus métodos. La clase celda. Bueno, aquí en la parte de abajo es donde se crea el objeto de tipo página. Se le mandan estos dos parámetros. El primero va a ir a dar al título 1 y título 2, que es el encabezado y el pie de página. Se llama al método insertar dato menú. Se envían los parámetros, el enlace, el título, el color de fuente, el color de fondo y la alineación que tiene. Ya por último vamos a revisar que nuestro código funcione. Para esto vamos a abrir acá el explorador. Ya lo tenemos aquí cargado. Vamos a recargar. Ya vemos que funciona el programa. Tiene su encabezado, tiene su pie de página, tiene un menú que son las tablas de manera horizontal y de manera vertical con sus hiperenlaces. Vamos a verificar que funcione. Vamos a dar clic en Google. Muy bien, lo abre perfectamente. Vamos a verificar el de acá abajo, Facebook por ejemplo, y aquí lo tenemos. Vamos a regresar a nuestro programa.
y vamos a cambiar, por ejemplo, el color de fondo de Google. Vamos a ponerlo de color rojo, así nos manda el código de color y lo vamos a poner, vamos a poner aquí, control guardar, y vamos al programa, vamos a refrescar. Correcto, aquí vemos cómo si se cambió el fondo de Google a color rojo, como se lo pedimos. Ahora lo que vamos a hacer es vamos a cambiar el bordo de la tabla, vamos a hacerlo un poco más grueso. Para esto vamos a venir aquí al código, en la clase tabla, vamos a mover el método inicio tabla y vamos a cambiar este parámetro. Tiene un 5, le vamos a poner un 10 por ejemplo, para hacerlo un poco más grueso. Vamos a guardar y vamos a recargar. Y ahí vemos cómo efectivamente el bordo de la tabla se hizo un poco más grueso. Bueno, ahora lo que vamos a hacer es, vamos a llamar al método disable header, que es el que nos va a deshabilitar el encabezado. Vamos aquí al código y le vamos, ya lo tenía aquí escrito, solo vamos a quitar el modo comentario. Vamos al programa, vamos a recargar y vemos cómo desapareció lo que es el encabezado. Aún tenemos el pie de página. Vamos a ahora quitar el pie de página. Para esto vamos a llamar pues al método disable footer para que borre lo que es el pie. Quitamos el modo comentario y volvemos a poner lo que es el encabezado. Recargamos y correcto, volvemos a poner el encabezado y quitamos el pie de página. Ya por último vamos a verificar que funcione lo que es el total de opciones de la tabla, que es el que nos cuenta el número, la cantidad de enlaces que hay en la tabla. Para esto vamos a ir al código, vamos a eliminar estos dos, por ejemplo, el Facebook y el YouTube. Vamos a quitarlos, vamos a programa, recargar y vemos que desapareció YouTube y Facebook y vemos el total de opciones de la tabla es 3. Con esto pues damos por terminado este video. Esperemos haya sido de su agrado. Muchas gracias por su atención.